El propio átomo, ese bloque básico en la edificación de todo lo que vemos, sentimos u olemos, se mantiene unido debido a la fuerza eléctrica. Y esa atadura entre el electrón y el átomo tiene un determinado voltaje. Ese voltaje es el que mantiene al mundo unido. Entonces, ¿cuál es el voltaje del propio átomo? En cada átomo, la fuerza eléctrica une electrones cargados negativamente a un núcleo positivo. El núcleo es tan pequeño que se puede considerar como una carga puntual positiva, incluso aunque realmente se componga de neutrones sin carga resultante y de protones con carga positiva. Cada electrón tiene justamente la carga negativa suficiente para equilibrar la carga positiva de un protón. El resultado puede ser un átomo totalmente neutro. Esta representación, o cualquier otra de un átomo, es solamente un modelo, pero como modelo nos sirve de guía a la realidad. Y una realidad de gran importancia es que la distancia del núcleo al electrón más exterior de cualquier átomo es siempre aproximadamente un Armstrong, es decir, la 100.000.000ª parte de un centímetro. Desde el punto de vista de ese electrón exterior, los otros electrones equilibran prácticamente la carga eléctrica de todos los protones del núcleo, excepto la de uno. De tal modo que el electrón más exterior detecta aproximadamente el campo eléctrico y el potencial eléctrico debido a un protón, situado a un Armstrong de distancia. Su potencial eléctrico alcanza solo unos pocos voltios. Y al ser su carga negativa, también lo es su energía potencial, medida convenientemente en unas unidades llamadas electronvoltios. Esos pocos electronvoltios, menos una pequeña energía cinética, es lo que hay que vencer para desprender un electrón de un átomo. La corriente eléctrica es un desplazamiento de cargas eléctricas a través de un conducto sólido, líquido o gaseoso. Al conectar una batería a un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre los electrodos libera electrones que se mueven desde el punto de menor potencial hasta el de mayor potencial, generando una corriente eléctrica. Los electrones son acelerados por la diferencia de potencial entre electrodos y colisionan con otros electrones y con los átomos del conductor, provocando que la carga eléctrica se desplace a gran velocidad, al tiempo que los electrones pierden energía en forma de calor. Si la corriente que pasa por el circuito eléctrico se desplaza siempre en el mismo sentido, se denomina corriente continua. La corriente eléctrica es un desplazamiento de cargas eléctricas a través de un conducto sólido, líquido o gaseoso. Al conectar un generador a un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre los electrodos libera electrones que se mueven desde el punto de menor potencial hasta el de mayor potencial, generando corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica generada se desplaza alternativamente en uno y otro sentido del circuito eléctrico, recibe el nombre de corriente alterna. Cuando esta corriente encuentra una resistencia, como en una bombilla, los electrones desprenden calor calentando el filamento hasta la incandescencia. Un generador eléctrico es un dispositivo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Dado que la corriente eléctrica se produce por un movimiento de electrones, el generador eléctrico se sirve de un campo magnético para producir este movimiento. Al girar una bobina conductora entre los polos de un imán, se produce una variación en el flujo del campo magnético, generando una fuerza electromotriz capaz de originar corriente eléctrica alterna. Un generador como este recibe el nombre de alternador. Al contrario que el generador, el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Al conectar la bobina a una corriente eléctrica continua, se genera un campo magnético en ella que interacciona con el campo magnético del imán en herradura. Esta interacción provoca que la bobina gire sobre sí misma.
La resistencia que opone el conductor al flujo de corriente es lo que llamamos resistencia eléctrica. Se mide en ohmios. En un circuito de resistencia constante, la corriente y el voltaje son proporcionales. Si se duplica el voltaje, se duplica la corriente. Por otro lado, si se duplica la resistencia de un circuito, la corriente se reduce a la mitad. A mayor resistencia, menor corriente. La resistencia de un cable depende de su espesor, su longitud, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura a la que se encuentre. La resistencia eléctrica es menor en los cables gruesos que en los delgados. Los cables largos oponen más resistencia que los cortos. En la mayoría de los casos, un aumento de temperatura se traduce en un incremento en la resistencia del conductor. La ley de Ohm es una herramienta fundamental para el cálculo en los fenómenos eléctricos. Potencia eléctrica. La corriente que circula en la resistencia provoca la pérdida de una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo, que se convierte en calor. La energía en la unidad de tiempo está dada por el producto de la tensión por la corriente y se denomina potencia eléctrica. Tenemos, sin embargo, que distinguir entre dos tipos de potencia. La energía transformada en trabajo será una potencia útil. La perdida en calor será una potencia disipada. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el vatio y el símbolo es W mayúscula. El vatio define la potencia útil, es decir, la capacidad de producir trabajo en la unidad de tiempo por parte del aparato. Un motor de arranque producirá energía mecánica, una lámpara, energía luminosa.